Previamente vimos el unboxing y el funcionamiento de la wallet Elipal Titan. Si no has visto ese video te recomiendo que lo veas, lo tienes en la descripción. En este video voy a configurar paso a paso esta wallet y también voy a hacer pruebas de envío y recepción de fondos. Así que quédate hasta el final de este video si estás interesado en aprender a utilizar esta wallet correctamente. Para iniciar la configuración de nuestra wallet debemos presionar por unos segundos el botón que tiene en el lateral derecho. Esperamos unos segundos hasta que inicie el dispositivo y una vez inicie debemos seleccionar el idioma que gratamente incluye español. El siguiente paso será descargar la aplicación de Elipal. La wallet nos muestra un código QR que podemos escanear con nuestro teléfono para descargar dicha aplicación. Así que escaneamos el código QR, descargamos la aplicación, la abrimos, nos muestra unas pantallas con información y presionamos Start. Leemos y confirmamos los términos y condiciones y llegamos a esta pantalla donde debemos conectar la aplicación con nuestra Elipal Titan. Volvamos al dispositivo. Presionamos en Siguiente y aquí tenemos tres opciones: crear una cuenta, recuperar vía frase semilla o importar una cuenta. Para este tutorial vamos a crear una cuenta. Le ponemos un nombre. La contraseña. Esta contraseña es para entrar al dispositivo y aprobar transacciones. Comprobamos la contraseña. Aquí podemos elegir si queremos utilizar una passphrase. De momento no voy a utilizar ninguna y presionamos Crear cuenta. Esperamos unos segundos. Y llegamos a esta pantalla donde nos dice que debemos copiar las palabras mnemonic, mejor conocidas como la frase semilla. Presionamos donde dice Copia las palabras mnemonic y nos muestran las siguientes advertencias. Número 1. Es sumamente importante proteger tu frase semilla, ya que si la pierdes no podrás recuperar tus fondos. Número 2. La frase semilla no se puede sacar de la Elipal Titan, y esta es la única oportunidad que tenemos para copiar nuestra frase semilla. Y número 3. Que copiemos la frase semilla en un lugar seguro, sin cámaras, ya que si alguien más tiene acceso a tu frase semilla podría robarte tus fondos. Aceptamos todas las advertencias, presionamos donde dice Guarde ahora y aquí tenemos nuestras 12 palabras de la frase semilla, las cuales podemos guardar en la hoja que nos trajo la Elipal Titan o podemos utilizar la Elipal Mnemonic Metal para mayor seguridad. Una eternidad más tarde. Una vez copiemos las 12 palabras de nuestra frase semilla, presionamos en Siguiente y debemos verificar cada una de las palabras de la frase semilla, colocándolas en el orden correcto. 5 minutes later. Una vez hayamos verificado la frase semilla, presionamos en Siguiente y llegamos a esta pantalla donde podemos seleccionar las criptomonedas que queremos agregar. Por defecto están seleccionadas todas y yo lo voy a dejar así. Presionamos OK y aquí tenemos la wallet creada con todas las criptomonedas. Para sincronizar la aplicación con la Elipal Titan, debemos entrar en la aplicación, presionar donde dice Connect to Elipal Cold Wallet y presionamos en el botón que dice Connect to Cold Wallet para escanear los códigos QR de la Elipal Titan. Le damos permiso para que utilice la cámara y en la Elipal Titan seleccionamos este icono en la parte superior derecha para que muestre los códigos QR. Ahora podemos presionar aquí donde dice Reproducción automática y la Elipal Titan va a mostrar automáticamente todos los códigos QR de las criptomonedas que hemos creado. Una vez termines de escanear los códigos, habrás sincronizado la aplicación con la Elipal Titan. Volvamos a la wallet. Si queremos, por ejemplo, recibir Litecoin, presionamos sobre Litecoin y aquí en la opción Reciba se va a mostrar el código QR. Pero primero vamos a ver qué otras opciones tenemos. Presionamos aquí en el engranaje y podemos cambiar el idioma. Configuración de bloqueo de pantalla y crear un diseño para desbloquear la pantalla, tal y como se hace en los teléfonos Android. Tenemos la opción para actualización de software. Recuerden que esto se hace solo con una tarjeta microSD
y en acerca tenemos la información del dispositivo. Pero bueno, vamos a enviar algo de Litecoin a nuestra Elipal Titan para probar la recepción de fondos. Preparamos el código QR, el cual podemos comprobar que es exactamente la misma dirección que nos muestra la aplicación, por lo que es totalmente indiferente copiar la dirección desde la aplicación o escanear el código QR desde la Elipal Titan, pero para este tutorial voy a escanear el código QR. Así que nos vamos a nuestro exchange de confianza, en este caso crypto.com. Añadimos una nueva dirección. Aquí escaneamos la pantalla de la Elipal Titan, le ponemos un nombre, marcamos esta opción para enviar Litecoin, seleccionamos el monto, presionamos en retirar, verificamos que todo sea correcto, confirmamos y listo. Ya hemos enviado Litecoin a nuestra Elipal Titan. Mientras llegan los Litecoin, veamos las opciones que tenemos en la aplicación. Aquí en la pestaña Markets podemos ver los precios de las criptomonedas, gráficos, volumen, etc. Es como tener el CoinMarketCap integrado. La verdad es muy útil. Y aquí en la pestaña Coins tienes las monedas y los tokens separados por Market Cap, proyectos DeFi, Proof of Stake, Proof of Work, almacenamiento, staking y NFTs. Muy interesante esta manera de filtrar los proyectos. Luego aquí abajo en Finance podemos hacer staking de nuestros activos. Aquí nos muestra cuál es la rentabilidad anual. Podemos hacer intercambios entre criptomonedas o tokens. Y también podemos comprar criptomonedas desde la aplicación, aunque es un servicio proporcionado por un tercero y no directamente por Elipal. Aquí en Discover podemos encontrar información sobre ofertas y promociones de Elipal, proyectos interesantes, etc. Y aquí en Profile tenemos nuestra cuenta, donde podemos agregar cuentas adicionales si quisiéramos, contactos y notificaciones. Aquí tenemos el centro de ayuda. En About tenemos información sobre la aplicación. Aquí en Settings tenemos los idiomas y sí, podemos seleccionar español. Aquí podemos seleccionar si queremos ver nuestro saldo en dólares, en euros, etc. Y podemos configurar una contraseña de bloqueo de pantalla. Bien, ya hemos recibido nuestras Litecoin. Ahora, para enviar, simplemente entramos a la cuenta de Litecoin, presionamos en enviar, seleccionamos el monto que queremos enviar, en este caso el máximo. Aquí en dirección de recibo pegamos la dirección a la cual queremos enviar los Litecoin. Aquí podemos personalizar los fees de transacción y presionamos donde dice presentar. Aquí nos van a aparecer los detalles de la transacción. Y debemos escanear este código QR con la Elipal Titan. Así que vamos hasta la cuenta de Litecoin en nuestra Elipal Titan, presionamos donde dice entrar, aquí tenemos que colocar la contraseña y escanear el código QR que nos muestra el teléfono. Verificamos que toda la información esté correcta. Presionamos OK y ahora debemos escanear este código QR que se ha generado en nuestra Elipal Titan con nuestro teléfono. Así que presionamos donde dice escanear código en nuestro teléfono y escaneamos el código que nos muestra la Elipal Titan. Y listo, ya hemos enviado los Litecoin. Ahora si entramos en el historial de transacciones, podemos ver el envío que acabamos de realizar. En conclusión, esta wallet me ha gustado mucho. El hecho de jamás tener que conectarla a internet genera mucha paz mental, y la pantalla de 3,95 pulgadas realmente hace que toda la interacción con el dispositivo sea muy cómoda. También me ha gustado mucho la aplicación del teléfono, y que tenga la opción de ponerla en español es un gran detalle. Sin dudas es una wallet recomendable. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos dos videos. Gracias y nos vemos pronto.